Judía. Pues es que no solo Antioquia, porque está a límites con la costa. Ajá. Usted sabe que por la costa, por Cartagena y Santa Marta fue donde entraron los españoles. Los españoles, exacto. Porque era la táctica donde entraban los barcos, Exacto. para ellos utilizarlos, para entrar y sacar. Exacto. A mí me contaba un amigo mío aquí, don Pablo Dobledo, que cuando los indígenas, cuando ellos vinieron aquí, los indígenas no sabían que era ganado. O sea que el ganado es raza que trajeron los españoles. Exacto. Bueno, vamos acortando dentro de la época, o sea, todo lo que tuviste de infancia. Allá. Ok, el abuelo nuestro, ¿qué hacía? Ah, no, No recuerda. O sea, no, Bonifacio, mi abuelo. La delicia de él era cultivar. exacto. Él vivía feliz. Ahora, ¿mi cultivar. abuelo era hijo único o tenía varios hermanos? Pues, Que serían si acaso tenía... tíos tuyos, pues. ¿Cómo así? Claro, tu papá, mi abuelo, don Pedro Nolasco, ¿tenía hermanos? Ah, no, usted está hablando de mi papá. Sí, en este momento, antes estábamos hablando de tu abuelo, pero ya. ahora yo quiero preguntarte si mi abuelo, o sea, tu papá, tenía hermanos, Ah, tenía dos. que tú los conociste, lo veías, Claro. ¿no? Tíos tuyos, vivían O sea, ahí en Quinchilla también. Uno llamaba Bernardino Arena Tortuga, Ajá, que es el hijo de él es el primo que está viviendo en Mistratojo, o sea, Tortuga, el que ha venido aquí en la feria. no lo conozco, ajá. Bueno, el otro Juan de Dios Y vivían en Quinchilla. vivía en Armenia. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? También la profecía de medicina, porque aprendieron en los libros de mi papá. Exacto. Nos vamos remontando a la época, viejo, ¿y a qué edad? Unos 68 años. 68 años. ¿Y qué lo mató? Pues hombre, prácticamente fue un infarto, paro cardíaco, exacto. porque mi papá quedó paralizado del lado derecho. Ah, entonces no fue infarto. Eso es una... Parálisis. No, eso se llama embolia cerebral. En ese Sí, tiempo, eso es una embolia cerebral, papá. Se caracteriza cuando una persona se queda paralizada de un lado, que se le cae un labio, una mano no le funciona, una pata. Eso es producto de que una fase en el cerebro, un coágulo de sangre estanca la entrada y se produce una hemorragia interna en el cerebro. Y casi siempre es fatal, casi siempre las personas mueren. Viven en coma 3, 4 días y después se mueren. no, mi papá duró, carajo, mi papá duró por ahí más de 2 meses en coma. En coma, pero ya estaba prácticamente muerto. Ya él no conocía, no podía hablaba. hablar. Exacto, ni conocía a nadie. Sí, yo Y como he ese- conocido casos de eso ya. Como él se le fue, se paraliza el lado derecho, nos decía el doctor Patiño, porque a él le llevamos el doctor Camargo de Anserma, ¿En qué año fue que murió él? en 1948. 2 añitos antes de que yo naciera, entonces. Eso, 2 años antes. 1948, el 5 de abril, que a los 4 días... ¿Dónde vivíamos nosotros, papá? No, pues cuando yo no había nacido usted. Pero los Arenas, ¿dónde Con la vivíamos? familia de nosotros vivíamos en La Libertad, ¿Que eso queda dónde? aquí más abajo de Jaralda. Cuando eso yo era contratista con el doctor Castillo, en el carretera. ¿Qué edad tenías tú, papá? Pues hombre, Bueno, muy fácil. Muy ¿En fácil, qué año estaba- naciste tú? en el 47 estaba por ahí unos 30 y unos 28 años. 20, más o menos 28. Sí, joven, sí, exacto. Bien, de ahí, mi padre muere, mi abuelo muere, tú tenías que edad más o menos cuando él murió, 28. Pero ya tú te habías ido de la casa, ya tú tenías el hogar organizado, Claro. ya había nacido Adalgisa, Teníamos- Rigoberto y Luis Eduardo, ¿no? Teníamos a Lisa, a Rigoberto, a Luis Eduardo y a William, que murió aquí en el hospitalito. Que era el que me seguía a mí. No, después de eso hubo otro William, que me decían a mí, no lo pongas William, que para ustedes es un nombre... Por allá está mi mamá tratando. Mira, vieja, espérate un momento, corta ahí un momento. Cuéntame algo, papá. Yo te voy a hacer muchas preguntas para que las resumamos, para que nos alcance. Usted es el periodista. Yo soy el periodista de la familia. ¿Cómo conociste tú a mi mamá? Hombre, muy fácil. Cuando
Estaba yo joven, nos conocimos en Aranzazu, y principiaron La relación. ¿Qué edad tenía, papá, cuando tú te pusiste a vivir con mamá? Estaba por ahí de la edad de unos, pues eso fue en el año 38. Estábamos en la cosa. No, pues estaba por ahí unos 13 años. 13 años más o menos. ¿Y tú tendrías por ahí que 17, 18? 17. Muy niñitos. Pero de todos modos tú tomaste la responsabilidad del hogar Claro. tan en serio como tenía que haberse tomado, porque de hecho no hubieras cumplido con todas las obligaciones que has hecho y haber criado la familia como la has criado. ¿Cómo era mi mamá en esa época? No, pues era tal como está en esa foto. Alegre, Alegre, formal, muy formal, buena compañera. buena compañera. O sea, ella conoció esa época tuya de carretera, tú siempre estuviste viajando. ¿Ella se quedaba o ella viajaba contigo cuando Ya, ibas a trabajar? Donde yo me moví, donde nos movíamos, íbamos juntos. Digamos, como cuando eso, es que a mi cuenta, Ujú. la ruina de Colombia se la debemos a las organizaciones sindicales, Ajá. porque ya vinieron prestaciones sociales y vinieron todo, y entonces fueron estrechando el capitalista. El capitalista lo fueron estrechando. Bueno, pero vamos a hablar En de... ese tiempo, la carta, uno salía de una construcción y la principal fuerza, la principal base, uno salía, le decía al ingeniero o al inspector, bueno, don Fulano o doctor Fulano, me voy a ir. Si estaban abodidos con uno, bueno, vamos a liquidar. Y si estaban amañados, le decían, no, pero ¿por qué se va a ir? Ujú. Bueno, voy a buscar otro ambiente, me está yendo mal aquí. Necesito, doctor, de que me, si usted es tan amable, me da la carta de recomendación, ahí mismo. Y eso era Eso un era un documento que te documento. ayudaba para conseguir otro trabajo, ¿verdad? Yo llegaba con ese, llegaba a otra parte. Ahora, ¿tú empezaste a trabajar en el departamento en qué año? No, yo principié con el gobierno de la edad, por ahí de unos 13, 14 años, porque en el año 1933, cuando la vino el periodo del doctor Enrique Horacio Vera, el conflicto con el Perú, Exacto. de ahí principié yo. Pero entonces, yo estaba ahora últimamente haciendo las vueltas para jubilación que cuadraba doble jubilación. Ujú. Entonces el doctor Lleras Camargo, cuando era presidente, Suspendió esa medida. dictó una ley, o dictó una ley no, porque él no podía dictar la ley sin que el Congreso se la aprobara. Pero entonces él propuso al Congreso de que para un tipo salir jubilado tenía que ser en una sola empresa. Ajá. Y más que natural, pues, todos los congresistas Claro. son capitalistas, tienen sus haciendas, tienen sus fincas y negocios, fábricas y todo eso. Ahí mismo le aprobaron. Ok. Entonces el hombre, ¿qué hizo? Que nos dio en la vena un poco, tanto de la gente de él como de la gente adversaria de él. Ajá. Entonces nos dañó el trique. Bueno, Pero vamos yo ya a hablar viejo, vamos a hacer un poco de historia porque es que tenemos que hablar mucho de la familia, pues. La de O familia. sea, tú me contestas las preguntas lo más escueto posible, exacto, para que vayamos avanzando bastante en la historia. ¿Qué cosa anecdótica, bonita tú recuerdas de mi madre cuando era joven? Por ejemplo, ¿qué alegría sintió cuando tuvo su primer hijo? En este caso fue Adalgisa. Eso fue una alegría. Ella tenía que 14 años, ¿no? Eso enmarcó en ustedes mucha responsabilidad. Claro. Claro. De ahí para acá, nosotros, cada que Adalisa cumplía años, le celebrábamos su cumpleaños. Sí, no, indudablemente que tú te tomaste la responsabilidad del hogar muy en serio. No solamente eso, sino que, pues dentro de lo que la pobreza nos permitía, papá, usted siempre trató de mantener mucho la dignidad y el decoro, ¿verdad? La posición de que los hijos cumplimos años, de que los hijos hacemos la primera comunión, de que el hijo hay que darle. Primeramente Y supiera, la- viejo, que eso ha sido una cosa muy importante y muy influyente en nosotros los arenos. Vea, esas cosas se han mantenido. Generación, producto de la enseñanza que vivimos de ti. Y yo
de la enseñanza Exacto, que me dio entonces, mi padre. entonces eso es cuando uno dice que las tradiciones se mantienen de generación en generación. Y desgraciadamente, en una época como esta, uno no tiene mucha oportunidad de escuchar anécdotas o no tiene tiempo. Los hijos de uno le preguntan, ¿y quién fue mi abuelo? ¿Y qué hacía mi abuelo? ¿Y quién fue mi abuela? Porque o no lo conocieron, o no lo vieron cerca, o no escucharon sus historias. No solamente eso, sino que a uno muchas veces le gusta recordar, refrescarse la memoria sobre las historias de sus viejos. Nace Adalgisa. ¿En dónde nació Adalgisa? Manzanares. En O sea, Manzanares. acá en Dos Quebradas. Exacto. Estando por allá unos... ¿Y por qué tú viajabas tanto, viejo? Ah, porque tú estabas haciendo Porque- carreteras, ¿no? Porque en la dotación existe. Y yo caí en la dotación. ¿A cuántas, más o menos, tú me podrías nombrar cuántos pueblos tú les pasaste por las carreteras en Caldas, que estuviste trabajando, empezando, por ejemplo, por el oeste, por el Ya, este? principiando por occidente. La carretera Anserma Río Sucio. Otra. De la carretera Anserma Río Sucio pasamos a la carretera Cauya Risaralda. O sea, hacer conexión con Anserma y Risaralda. Exacto. De ahí salimos de Risaralda y me estuve por ahí unos 3 meses en el sostenimiento de Anserma Río Sucio. Ok, De la corto momento. Bueno, y ahí pasamos a de aquí de Manizales a Risaralda. De Manizales a Risaralda pasamos de la Marmato. Virginia a Santuario. Ajá. Marmato también lo hiciste. De la creo. Virginia a Santuario pasamos al ferrocarril troncal. Del ferrocarril troncal pasamos a la isla Belén. De Belén a Neira Aranzazo. De Neira Aranzazo, de Pereira a Quimbaya. Ajá. De Quimbaya, de Pereira a Quimbaya pasamos a Manzanares. Ujú. Campo Alegre, Manzanares, Manzanares, Pensilvania. Ujú. Y ahí pasamos, de Manzanares pasamos a Anserma, Mistrató. Ajá. De Mistrató pasamos a la carretera de Viterbo, San José. De O sea, que usted prácticamente hizo casi todas las carreteras de de Caldas. Viterbo, San José pasamos aquí al ensanche, un contrato que figuraba Juanchito Manizales Cauya, o sea, a Santágueda. Y en esos días entramos al departamento. Y en el departamento hasta hasta que salí jubilado. Exacto, dime lo siguiente, viejo. Ok, todos esos trabajos a ti te dieron. Normalmente los sueldos que tú ganabas eran las entradas suficientes como para vivir con cierta dignidad, ¿verdad? Sí, porque la vida era, en ese tiempo la vida era Exacto. muy ¿Cuánto fue barata. tu primer sueldo? El primer sueldo mío fue 5 pesos. ¿Y con cuánto mercabas? Hacía un mercado muy bueno. Que llegó mi mamá para... Siéntate aquí, viejo. Vea. Aléjamelo para que me lo enfoquen los dos ahí. Siéntese ahí, pues.